desarrollando nuestra independencia. Una historia empapada de polvo, de un pasado que ni siquiera fue escrito hace muchos años atrás, donde no había tecnología, ni celulares, ni casas. La historia solamente se representaba en dibujos de animales, dibujos de personas cazando animales. Aquella historia de sufrimiento y supervivencia que fue coloreado con tintes de plantas. En el pasado, hace muchos años, la gente sobrevivía matando su presa para alimentarse de ellas. Solamente las personas más fuertes sobrevivían. Aquellos que no se adaptaban morían. En aquella época, todas las personas tenían un rol dispuesto por sus costumbres, por sus actitudes para la caza de animales, actitudes para la cocina, o sea, preparar los alimentos que cazaban. En esa época se habían distribuido los roles, pero no solamente los roles de caza, ¿no?, sino también los roles de género, que no necesariamente se aplicaban, pero existían. Por ejemplo, generalmente los hombres iban de caza de los animales a zonas de su territorio, ¿no?, donde encontraban a los mamuts, a los tigres dientes de sable, a otros animales en general, mientras que otras personas se dedicaban a una agricultura o horticultura incipiente, ¿no?, para obtener frutos de la tierra. Habían algunas mujeres también que se dedicaban a la caza. Pero en esa época había algo también muy importante, que hasta ahora se ve. La mayoría de personas allá solamente vivía hasta los 35 años. Hombres o mujeres no podían sobrevivir más, porque a medida que uno va envejeciendo, se va haciendo menos ágil, ya no puede cazar. No habían ancianos. La mayoría de personas moría a los 35. Pero ¿eso qué quiere decir? Que una figura paterna del pasado solamente vivía 35 años. Entonces, los adolescentes de esa época, o los niños de esa época, esperaban que en algún futuro salieran a la casa. En un principio, ellos se quedaban con sus padres, cocinando, aprendiendo algunas técnicas, algunas herramientas, el uso de herramientas para la casa, aprendiendo algunas cosas. Pero a partir de los 12 años en adelante ya tendrían que tener una eficacia para la caza de animales. Siempre ellos tendrían que estar acompañados al principio, sobre todo de sus familias, de sus padres, o de aquella persona que estuviera ya con muchos conocimientos de caza, para aprender de ellos. Si esto no hubiera pasado, si ello no hubiera pasado en el pasado, los adolescentes hubieran quedado sin padre a una edad muy prematura y ellos nunca hubieran sabido cazar. Sus padres, su madre, no hubiera tenido que cocinar, no hubiera obtenido alimento de ningún lado. Con un padre muerto y un adolescente sin conocimientos de caza, la vida no hubiera coexistido, no hubiera vivido, no hubiera sobrevivido. Es por eso que es muy importante que el adolescente o el niño a punto de ser adolescente se decida para ser independiente, para tener las habilidades del futuro, de su futuro. En el caso del pasado, pues aprender a cazar, aprender a usar las flechas, aprender a usar las lanzas, aprender a ser perseverante para conseguir a su presa. Pero en los tiempos actuales, ¿cómo sería aplicado eso?
¿Te has preguntado alguna vez? En el presente, los niños ya no aprenden a cazar, pero sí aprenden a estudiar, a usar matemáticas, a usar geometría quizás, no sé, depende de tu año, a aprender historia, a aprender lógica, herramientas que al final te sirven para tu futuro trabajo. Y no solamente viene desde un campo educativo, sino también desde un campo de responsabilidad. Tus padres te enseñan a limpiar y ordenar la casa, tu hábitat, tu hogar, porque tienes un rol ahí, un rol de niño, un rol de hijo, y te enseña a, a ser responsable. Pero eso no se queda ahí. En algún futuro tú vas a tener tu propia casa. En algún futuro tú vas a tener tu propio hogar, tu propia familia, por lo menos tu propio cuarto. Por eso es que tienes que aprender a cuidarlo desde ya. Si no, no vas a poder. Como aquel adolescente del pasado, de la prehistoria, que si no aprende ahora, muere en el intento. Entonces, por eso es que por ahora te recomiendo que realices todas tus labores en el hogar con plena actitud, con plena decisión de que esto te va a ayudar en el futuro, que esto te va a formar para ser responsable y exitoso en el futuro. Eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video, esta charla que yo te doy. Y bueno, te adjunto aquí una información, ¿no? Que parte de estas imágenes fueron buscadas en YouTube. Parte de estas imágenes, estos videos, fueron descargados por un juego, por ejemplo, que se llama Far Cry Primal, ya que es un juego de la prehistoria. Y a la vez ha sido aportes míos, ¿no? Con algunas imágenes, ilustraciones para que tú entiendas la explicación. Bueno, estos son parte de mis talentos que los fui aprendiendo poco a poco en mi vida. Talentos que quizás tú en algún futuro los puedas tener, o quizás ya los tienes, pero esos talentos te sirven para tu vida futura, para tu éxito futuro. Eso es todo por ahora, chicos. Espero pasen una bonita semana y busquen su felicidad, su alegría y fórmense para tener un futuro de bien. Hasta la próxima.